Un saludo a todos y a todas los que nos ven. Mi nombre es Diego Hidalgo, soy presidente de Liberados. Liberados es una asociación ubicada en España que nos dedicamos desde hace unos 10 años a ayudar a las personas afectadas por las doctrinas de los testigos de Jehová. Este canal de reciente creación, a través de diferentes vídeos iremos tocando qué doctrinas, actitudes y comportamientos son los que hacen que consideremos a los testigos de Jehová una religión peligrosa para sus propios miembros. Hoy vamos a hablar acerca del tema de la sangre, porque pensamos que es el más dañino, uno de los más dañinos que la sociedad de los testigos de Jehová enseña a sus miembros, pues todos sabéis que bastantes personas han muerto por esta doctrina, que está basada en unos fundamentos bíblicos muy particulares de esta religión, y mediante este pequeño vídeo vamos a dar unas pinceladas solamente que vienen a demostrar que ellos están enseñando aquí un asunto que es absolutamente falso. Para empezar, vamos a comentar los textos bíblicos en los que la Watchtower se basa para afirmar que ninguna persona debería comer o transfundirse sangre. Principalmente son Génesis 9, 3, 4, Levítico 17, 13, 14 y Hechos 15, 28 y 29. En estos textos dice respectivamente, en Génesis 9, 3, 4, cuando Dios por primera vez dio al hombre instrucciones tras el diluvio de que podía comer animales, porque parece ser que antes del diluvio no se consumían, entonces Dios les dice: todo animal moviente que está vivo puede servirles de alimento, como en el caso de la vegetación verde, de veras se lo doy todo a ustedes, pero añade: solo carne con su alma, su vida, su sangre no deben comer. Esta doctrina, puesto que fue dada a Noé, también como descendientes de Noé aplica a toda la humanidad que vive desde el diluvio. Luego, en la ley mosaica, a los judíos se les amplió esto, o se les dio matices diferentes que aplicaban a la nación judía. Por ejemplo, en Levítico 17, 13 y 14 dice: en cuanto a cualquier hombre de los hijos de Israel o algún residente forastero que esté residiendo como forastero en medio de ustedes, que al cazar prenda una bestia salvaje o un ave que pueda comerse, en tal caso tiene que derramar la sangre de ésta y cubrirla con polvo, porque el alma, la vida de toda carne, es su sangre, en virtud del alma en ella. En consecuencia, dije yo a los hijos de Israel: no deben comer la sangre de ninguna clase de carne, porque el alma, la vida de toda clase de carne, es su sangre. Cualquiera que coma será cortado. Estoy citando de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Luego, cuando Jesucristo estableció la congregación cristiana primitiva, los apóstoles se refirieron de nuevo a este asunto de la siguiente manera. En Hechos 15, 28 y 29 dice: porque al Espíritu Santo y a nosotros mismos nos ha parecido bien no añadirles ninguna otra carga salvo estas cosas necesarias, que sigan absteniéndose de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de cosas estranguladas, y de fornicación. Si se guardan cuidadosamente de estas cosas, prosperarán. Buena salud a ustedes. Aquí, principalmente basándose en este texto, los testigos de Jehová dicen que, puesto que abstenerse significaría no introducir ninguna sangre de ninguna manera, ni por las venas ni de ningún otro tipo. Y esto aquí es lo que vamos a examinar, y vamos a ver cómo la Biblia enseña que de ninguna manera estos textos que hemos leído aplicarían una transfusión de sangre. Primero leeremos Hechos 15, 18 al 21, que nos explica algo que es de vital importancia para entender esta doctrina. Dice: conocidas desde la antigüedad. Por lo tanto, es mi decisión no perturbarles a los de las naciones que están volviéndose a Dios, sino escribirles que se abstengan de las cosas contaminadas por los ídolos y de la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. Dice: porque de ese tiempo antiguo
Moisés ha tenido en otra ciudad quienes lo prediquen, porque es leído en voz alta en la sinagoga todos los sábados. De modo que esto que se comenta en Hechos de Apóstoles nos muestra una cosa que es muy a tener en cuenta, que nunca la prohibición de la sangre iría más allá de lo que iba en el caso de los judíos, ya que en el caso genérico que se menciona en Génesis, que hemos leído hace un momento, dice sencillamente que al matar un animal habría que desangrarlo. Bien, y luego a los judíos pues se les añaden los textos que hemos leído, y en Hechos de Apóstoles se dice que esto, lo que los cristianos deberían seguir, estaría siempre en armonía más o menos con lo que dice lo que dice las escrituras para los judíos, ¿verdad? Estos textos que hemos leído, si se entienden de manera exclusiva, pues podrían crear algunas dudas con respecto a si estaría bien para un cristiano, si sería apropiado transfundirse o no sangre. Pero claro, estos textos que leen los testigos de Jehová y que enseñan están muy matizados y chocan frontalmente con otros textos que aparecen en la Biblia que ellos nunca usan y que son los que nos vamos a referir a continuación. Los textos de los que vamos a hablar son Levítico 11, 39 al 40, Levítico 17, 15 y 16 y Deuteronomio 14, 21. Vamos a notar, y esto es importante que lo entendamos bien, en Levítico 11, 39 y 40 dice: ahora bien, en el caso de que muera alguna bestia que ustedes tengan para alimento, el que toque su cuerpo muerto será inmundo hasta el atardecer, y el que coma de su cuerpo muerto lavará sus prendas de vestir y tiene que ser inmundo hasta el atardecer. Y el que lleve su cuerpo muerto lavará sus prendas de vestir y tiene que ser inmundo hasta el atardecer. ¿Notáis? La clave dice es en el caso de que muera, no de que mate. O sea, lo que queda claro en la Biblia es que si uno mata a un animal para alimentarse, tiene que degollarlo. Eso es irrefutable. Pero ¿qué debía hacer un judío si un animal lo encontraba muerto? Como veremos en los diferentes textos. Dice que sencillamente sería inmundo. O sea, en contradicción con lo que hemos leído antes, en el sentido de que si alguien se comía un animal sin estrangular, tendría que morir, tendría que ser ejecutado, en el caso de los judíos. En el caso de Génesis no se da ningún tipo de castigo, ni dice que se debería tomar acción contra el que no obedeciese este mandamiento. Sencillamente es un mandamiento que Dios da, de que para matar un animal hay que desangrarlo y ya está, ¿no? Pero aquí ya a los judíos vemos como hay una diferencia o hay un añadido, algo más de luz, en el sentido de que si uno tocaba o comía un cuerpo muerto, naturalmente un cuerpo que encuentra muerto no puede ser desangrado, sencillamente sería inmundo. En Levítico 17, 15 y 16 también vamos a notar lo que dice así. Allí, en cuanto a cualquier alma que coma un cuerpo ya muerto o algo desgarrado por fiera, sea un natural o un residente forastero, en tal caso tiene que lavar sus prendas de vestir y bañarse en agua y ser inmundo hasta el atardecer, y tendrá que ser limpio. Pero si no lava y no baña su carne, entonces tendrá que responder por su error. Claramente responder por su error sería ejecutado, ¿no? O sea, vemos la diferencia, vamos viendo la diferencia, y porque estos textos los testigos de Jehová o no lo entienden o no los quieren entender, o los ocultan por causas que ellos deben entender, que nosotros, en Liberados, que somos un grupo de personas que hemos pertenecido muchos años a los testigos de Jehová, que hemos servido como ancianos y hemos estado muy activos en la obra, pues entendemos que, puesto que durante muchos años la sociedad Watchtower ha enseñado que uno no debería ponerse sangre aunque su vida peligrase, ahora que ellos se desdijesen de esta doctrina, que como vamos a ver hoy es absolutamente falsa, y ellos reconociesen que era falsa, pues tendrían una carga tremenda con respecto a sus feligreses, ¿verdad? Pero a lo que estábamos, si alguien encuentra un animal que ha sido desgarrado por fiera o ha muerto
o lo que sea, de alguna manera, pero al animal al que tú no has matado, sino que lo encuentras muerto, sencillamente lo puedes comer, porque dice sea un natural o un residente forastero. Un natural era un judío, o sea, cualquier israelita podía perfectamente llegar a su corral, encontrar que a un cordero le había matado un lobo, y ese animal podía comérselo si quería. Se recomienda que mejor se venda a un extranjero, pero solo por razones de que es una nación santa. Por otra parte, un extranjero sería también hijo de Noé, descendiente de Noé, y estaría en la obligación de obedecer la ley de degollar o desangrar al animal, ¿verdad? Pasamos a Deuteronomio 14:21. Es muy importante que tal vez los que tengáis interés toméis nota de estos textos y luego los examinéis con tranquilidad. Dice Deuteronomio 14:21: no deben comer ningún cuerpo ya muerto. Al residente forastero que está dentro de tus puertas lo podrás dar, notad, y él tendrá que comerlo. O puede haber venderlo a un extranjero, porque tú eres un pueblo santo a Jehová tu Dios. Aquí vamos a entrar, vamos a comentar este texto y la diferencia que hay entre lo que la Biblia enseña y lo que los testigos de Jehová enseñan. Según lo entienden los testigos de Jehová, como se puede leer en numerosos artículos de su literatura, nadie debería comer ningún tipo de sangre jamás, ya sea esto por causa de máxima necesidad o no. Además, este mandamiento es universal y aplica a todos los seres humanos, vivan donde vivan, por ser descendientes de Noé, que fue quien recibió tal mandamiento, que duraría eternamente, según se desprende del capítulo 9 de Génesis. Esto es lo que los testigos explican en sus diferentes revistas, libros que hablan de este tema. Pero esta postura choca frontalmente con los textos que hemos leído arriba, donde Dios permite que en ciertas circunstancias se puedan comer animales no desangrados. Incluso de la boca del propio Dios se lee: Él tendrá que comerlo. Los testigos deberían ver que algo no entienden bien, como cuando vemos cualquier judío podía comer un animal sin desangrar en ciertas circunstancias. Incluso es de notar que ni se menciona que el extranjero tenga que descuartizar y lavar bien al animal a fin de eliminar el máximo de sangre posible. De esto se desprende que la cuestión, diferente a como ellos la enfocan, es que la Biblia no enseña que la sangre sea una sustancia o órgano sagrado y que por tanto jamás deba uno introducirla en su cuerpo, sea de la forma que sea, sino que lo que enseña es que la vida es la sangre, y Dios ha decidido que para que una persona esté libre de pecado al matar a un animal, debe derramar su sangre, que servirá para expiar el pecado de dicha muerte. De esta manera la vida vuelve a Dios. Como dice Levítico 17:11, porque el alma es de la carne, es la sangre, y yo lo mismo la he puesto en el altar para ustedes, para hacer expiación por sus almas, porque la sangre es lo que hace expiación en virtud del alma, la vida en ella. Pero cuando una persona no mata al animal, sino que lo encuentra muerto, esa persona no ha cometido ningún pecado. Está libre de culpa y no necesita expiar esa muerte. Esto demuestra que comer sangre solo es un pecado grave cuando el portador de dicha sangre es sacrificado. Pero en una transfusión de sangre no hay muerte por medio, sino generosidad y un profundo sentimiento de santidad para con la vida. Lo que es más, diría yo, que es un grave pecado rechazar un tratamiento que salva vidas. Y los que así lo enseñan pecan gravemente contra Dios, porque han transformado un mandamiento de Dios que eleva la vida a sagrada a un mandamiento de hombre que mata. Los testigos de Jehová enseñan que, puesto que el libro de Hechos 15, 28, 29 dice absténganse, esto debe entenderse radicalmente, porque abstenerse abarcaría cualquier manera en que la sangre entre en el cuerpo. Pero si comparamos Deuteronomio 14, 21 y otros textos que hemos leído, veremos que su forma de entenderlo significaría que los tres textos que hemos leído, en los que se ve claramente que Dios mismo autoriza a consumir cuerpos sin desangrar, los que hacían tal uso no estarían absteniéndose, y por tanto Dios mismo sería culpable de hacerlos pecar. De modo
que para que la cuestión de la sangre se entienda como la entienden ellos, Dios debe ser culpable de incitar al pecado. Sin comentarios.